Y por eso es que su ministerio y su vida no está creciendo, porque ha dejado la oración. Y en una cierta ocasión yo leía la Biblia y el Dios me llevó, alabado sea el nombre de Dios, que Dios le dice a David: no cense el pueblo. Y dice que David no obedeció la voz de Dios y censó el pueblo. Y dice que el ángel de Jehová entró a Israel y acabó con decena de soldados. ¿Y sabe cómo David tuvo que detener al ángel? Él tuvo que humillarse en tierra, y decirle: fui yo que pequé, y el Espíritu me dice: hay gente que tiene que humillarse. Hay gente que tiene que, no sé lo que Dios me está hablando. Hay gente que tiene que volver al altar, porque detrás de algo han dejado el altar. Y yo voy a hacer lo que Dios me dice. Abre tu mano, abre tu mano. Y veo algo que Dios deposita en ti. Te dice Dios: el propósito que elegiste, sigue haciéndolo, porque voy a hacer cosas grandes contigo. Hay algo en tu vida que yo lo voy a ordenar, y le estás pidiendo algo al Señor en tu trabajo. Y el Señor te dice: a mi tiempo lo voy a hacer. Porque veo tu fidelidad con la obra de Dios, te voy a bendecir. Sigue adorando, por favor. Sigue adorando, sigue adorando. Que siento que León está en la casa. Sigue adorando, sigue adorando. Sigue adorando, sigue adorando. Sigue adorando, sigue adorando. Sigue adorando, sigue adorando. Todavía falta, todavía falta. Hay gente que tiene que salir de su zona de confort. Hay gente que tiene que volver al altar, donde Dios le llamó. Mira, hay gente que ha dejado la oración detrás de un trabajo. Hay gente que ha dejado el ayuno y está más enfocado en Moab que el lugar donde Dios la llamó. Habla su Biblia conmigo. Vamos a hacerlo rapidito. Aleluya, porque hay una palabra de Dios para la casa. Y mientras Génesis cantaba, el Espíritu Santo me confirmaba el mensaje. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y hay una palabra que Dios puso en mi boca para compartirla contigo. Amén. Pero Dios quiere que volvamos al altar. Porque hay cosas que no me entregar que tienen que ser en el altar. En un momento en mi vida, pasando por un proceso, yo me hincaba en mi habitación y decía: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, no puedo más. Y ¿sabe qué? Para mí Dios no me escuchaba mi oración. Yo sentía que no ocurría nada, pero ¿sabe qué? Cuando yo me humillé al Señor, sí sentí que mi oración subía al cielo. Hay gente que tiene que humillarse para poder ver la gloria de Dios en su vida. ¿Y sabe algo? ¿Por qué Dios usaba a David? Porque David pecaba y pecaba, pero venía y se humillaba. Y hay gente que han dejado el altar. Hay cosas que no han llegado a tu vida porque ha dejado el altar. Hay cosas en tu casa, en tu matrimonio, que está tornando porque ha dejado el altar. Y vaya conmigo rapidito al libro de Ruth, en su capítulo 1, para darle lectura a la palabra de Dios. Amén. Libro de Ruth, capítulo 1 en adelante. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 en adelante. Amén. Sigue adorando, que Él está en este lugar. Él se mueve, Él se mueve. Él se mueve en este lugar, Él se mueve. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Gloria a Jesús, alabanza. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y por ser palabra de Dios se eleva con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos.
suyo. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el nombre de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, dígale conmigo, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, las cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y su marido. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Verso 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una en casa de su padre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9. Os conoceda Jehová, halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Verso 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre. Gloria a Jesús. Tengo yo más hijos en el vientre. Habéis vosotras de esperarlo. Y dice: y tengo gloria a Jesús, aunque diese esperanza, tengo una esta noche, tuviera con marido, y aún diese a luz, habéis vosotras de esperarlo hasta que fueran grandes. Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Cuánta Orfa en la iglesia? Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuelve tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que viviera viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y yo allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aunque me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndolo a mí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque grande amargura ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y respondió y le dijo: no me llame Noemí, sino llámeme Mara, porque en grande amargura ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Levanta tu mano al cielo y dale gracias conmigo a Dios. Oh amantísimo Dios, Padre celestial, tú que moras en las alturas de los cielos. Padre, te alabamos y te bendecimos tu nombre, Rey de Gloria. Padre, mira la palabra que van a ser puesta a través de mi boca en esta hermosa noche, Dios mío. Sé tú hablándole a tu pueblo, sé tú corrigiendo, Dios mío. Sé tú redarguyendo cada una de nuestras vidas que están en este lugar, Dios mío. Padre, quítame mi figura y por la tuya, Espíritu Santo. Padre, que mientras yo pedí que mi alma te dé gloria y honra, porque eres tú quien la merece. Gracias, Padre, por lo que has hecho en este lugar. Puede sentarse, amén. Y vamos a ponerle sobre tema a este mensaje: no salgas de la ciudad del pan, aunque haya proceso en ella. Alabado sea el nombre de Dios. Y vemos lo que acabamos de leer. La Biblia nos relata una pequeña historia muy conocida por algunos de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice que en aquella ciudad había una familia. Y dice que Belén
se significa tierra de pan, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que en aquella ciudad esta gente tuvieron un hijo y tuvieron una gran familia, pero dice la palabra que en un momento determinado el pueblo de Israel estaba pasando por hambre, porque en aquellos tiempos Moab era enemigo de Israel. Por esos tiempos había batalla. Entonces en aquel tiempo donde esta historia se escribe y se narra, el pueblo de Israel estaba pasando por batalla. Y dice que mientras yo leía, dice que ellos escucharon que Dios había visitado a Moab. O sea, y yo leyendo este texto entendí y quise decir que Dios visita todos los lugares, pero no mora en todo lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Porque el contexto de la Biblia dice, y visitó Dios a Moab. O sea, que Dios no estaba en Moab. Pero mientras sigo indagando y sigo estudiando, la Biblia me dice, relata en un estudio por un teológico, dice que Moab en aquel tiempo era el peor enemigo de Israel. Dice que en aquel tiempo de Ruth y Noemí, alabado sea el nombre de Dios, dice que Moab e Israel eran enemigos. Entonces más adelante la Biblia, Dios rompe esa enemistad contra David, pero vuelve y se ensaña la enemistad contra Israel y Moab, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que esta mujer, a pesar de la hambre que estaba pasando, se movió del lugar donde Dios no le había dicho que se moviera, solo porque escuchó que Dios había visitado a Moab, alabado sea el nombre de Dios. Y hoy en día habemos gente que no avanzamos porque en la tierra de paz queremos movernos sin Dios hablando, queremos movernos que estemos pasando por necesidad, pero cuando vamos a Moab la estamos pasando peor, alabado sea el nombre de Dios, porque según la Biblia el nombre de Belén de Judá significa tierra de paz y el nombre de Moab significa tierra de Dios. Entonces esta historia nos deja entender que Moab Dios no moraba, porque la Biblia dice que dos reinos no prevalecen, debe ser uno. Y en aquel tiempo la idolatría arropaba el pueblo de Moab. Pero esto no es lo que yo te vengo a hablar. Yo te vengo a hablar de lo que hizo esta mujer. Y más para adelante dice que esta mujer salió con sus hijos, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que en el camino se le muere su esposo. Ya entra el proceso, entra la prueba, entra la dificultad, entra la desobediencia, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que esta mujer, aún viendo lo que estaba pasando, no se detuvo, porque hoy en día vemos el proceso, vemos la batalla que estamos viviendo, porque hemos dejado el Espíritu Santo y aún así seguimos caminando, no nos detenemos y nos volvemos a Dios. Por eso que hoy en día vemos que dice, ay, estoy pasando pruebas, estoy pasando dificultad y busco, no resuelvo. Lo que pasa es que tú has dejado a Judá, tú has dejado la ciudad de paz donde Dios te llamó que no te moviera. Dice la Biblia que esta mujer relata y sigue relatando, dice que esta mujer perdió sus dos hijos. Dice que esta mujer tenía una gran tristeza en su corazón, y era porque aquella mujer, todavía viendo lo que pasaba, no se rendía y se devolvía. Alabado sea el nombre de Dios. Pero más adelante dice que esta mujer queda sola, queda con su nuera, las mujeres de sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo trayéndolo a la vida cotidiana de nosotros, yo entendí, dije, esta mujer hoy en día está a la moda, que yo agarro, vendo todo lo que tengo y me voy a los Estados Unidos, y allá tengo que volver con problemas, con lucha y dificultad a donde yo era. Alabado sea el nombre de Dios, porque tratando de buscar una mejoría, vuelvo y caigo donde Dios me dijo que no me fuera. Alabado sea el nombre de Dios. Yo anoche oraba, eran las 3:30 de la mañana, mi hermano Dani es testigo, y yo estaba ahí en la esquina de la casa y yo decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Y oí la voz que me dijo de Dios, quiero que hable de eso, porque hay muchos que han dejado a Belén de Judá en este lugar. Hay muchos que su corazón está lejos de Dios. Hay muchos que han dejado de venir al altar buscando cosas materiales. Hay muchos que han decidido seguir las cosas del mundo que seguirme a mí. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta historia me conmueve y me trae una enseñanza a mi vida. Yo digo, wow, pero esta mujer, aunque entendió que estaba mal, seguía caminando. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios me decía, así mismo hay miembros dentro de la iglesia que yo le he dicho que dejen eso y ellos siguen caminando. Le he dicho que se aparte y siguen caminando. Así sabemos que mucho en el mundo Dios te dice, no camines por ahí, tú caminas y al final choca con Dios, pero es la desobediencia de tu pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Y más adelante la Biblia nos relata
relata más hechos y acontecimientos, vemos la historia de Jonás, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y predica contra aquella ciudad, porque yo la voy a destruir, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que Jonás no fue a la ciudad, alabado sea el nombre de Dios. Y muchos dicen que Jonás no fue a la ciudad de Nínive por la desobediencia, pero según estudios bíblicos y estudios teológicos dice que lo que pasa en aquella ciudad, que los ninivitas habían acabado con la familia de Jonás, y dice que Jonás tenía un rencor en su corazón, por eso no quería ir. Entonces Dios quería romper la enemistad que tenía Jonás para poder usarlo, y lo usó a él para que él hablara a aquel pueblo a pesar de lo que él estaba pasando en aquel lugar. También si vemos en el libro de Reyes capítulo 2 verso 33, y dice que en aquellos tiempos había un rey llamado Acab, ahora sea el nombre de Dios, que dice que el Espíritu de Dios subió, espíritu de confusión sobre él, y le dijo: sube a Rama de Galá, porque Jehová te ha dado la victoria. Y dice que este hombre seguía investigando, y Dios le dijo: acá no suba. Y dice que aquel hombre se vistió como un soldado, y dice que mientras la guerra, dice que un arquero aventurero tiró una flecha, y la flecha lo alcanzó. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no subiera a la batalla. Entonces hoy en día Dios te dice: búscame, y tú sigues como que nada está pasando. Y mientras lloraba, Dios me decía: hay gente en este lugar que tienen que devolverse, hay gente que tienen que volverse a mí para que puedan ver mi gloria, alabado sea el nombre de Dios. Porque en este lugar hay gente que tratando de buscar las cosas del mundo me han descuidado, alabado sea el nombre de Dios. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer, que a pesar de que Dios le había dado todo en Belén de Judea, y aquella ciudad estaba pasando por un proceso, como todos pasamos por nuestra vida, le quiso huir el proceso, alabado sea el nombre de Dios. Dice que esta mujer salió de la ciudad con todo lo que tenía, y dijo que tuvo que volver sin nada, porque ella arrancó de la ciudad donde Dios le había dicho que no se moviera. Quizá yo leyendo la palabra y digo: Dios mío, pero si fue el esposo que la convidó a salir de allí, ¿por qué tú le quitas todo a ella? Y me dice: porque la del propósito era ella. Ella era la mujer que yo había escogido para que no saliera de Belén de Judea. Y si Dios te trajo aquí a este lugar, no te muevas, porque aquí Dios te va a bendecir. A pesar de la prueba que tú estés pasando, a pesar de la adversidad, aquí es que Dios te va a bendecir. Aquí es que está la tierra de pan. Porque hoy en día estamos en la iglesia y empiezan a hablar de nosotros y queremos decir: que yo me voy de la iglesia, porque la iglesia es el problema. El problema no es la iglesia. Lo que pasa es que están forjando algo en ti, y Dios está levantando un hermano para que te acuse y te diga: fulano hace esto. Pero ese es el proceso que Dios te ha permitido para tu vida, alabado sea el nombre de Dios. A otro le permite que vivan un tiempo sin necesidad de pan, a otro le permite que pasen un tiempo sin trabajo, pero con cada quien Dios nos trata igual, alabado sea el nombre de Dios. A otro le ataca por la finanza, el proceso, a otro le ataca por la comida, alabado sea el nombre de Dios. A otro le ataca por un familiar que empieza a levantarse, pero no temas, sigue donde Dios te llamó, porque si Dios te llamó aquí, ¿a quién te va a bendecir? Y dice que Dios le dice a Moisés: ve a Egipto. Dice que Egipto estaba pasando por un tiempo de opresión, por un tiempo donde el pueblo de Egipto oprimía a Israel, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que Moisés de muy mañana se levantó y cogió por Egipto, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que Moisés le dice a Dios: Dios, ¿qué yo voy a hacer? Soy tartamudo, no sé hablar. Y dice que a mitad del camino Moisés iba con su familia y tuvo que detenerse, porque el ángel de Jehová quería matarle a un hijo, porque no lo había circuncidado para que entrara a la tierra. Y aquí hay gente que Dios lo está mandando a caminar por el desierto de Judá, y ellos están yendo a morar en Morad, donde Dios no le ha dicho que vaya. Siento que Dios está hablando al pueblo. Hay gente en este lugar que van a tener que ver la mano de Dios para volver donde Él lo llamó, alabado sea el nombre de Dios. Y mientras yo oraba y decía: Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este texto? Y el Espíritu me decía: es que hay gente que han dejado a Belén de Judá, donde yo lo llamé. Hay gente que me han dejado buscando cosas materiales. Hay gente que se han enfocado en que se quieren casar y han descuidado la oración. Hay gente que se han enfocado en que quieren una esposa y han dejado la oración, y están buscando cosas materiales donde yo les prometí que los voy a bendecir. ¿Saben que la historia relata una historia muy
sembrador, un agricultor trayéndolo a este tiempo. Y dice que el arca de Jehová moró en la casa de Obedón. Y dice que la casa de Obedón fue bendecida. ¿Por qué? Porque Obedón obedeció lo que Dios quería. El arca de Jehová la guardaron en la casa de Obedón. Y aún aunque el arca no morara en la casa, Obedón honró el arca de Dios. Y dice que Dios lo bendijo. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy en día hay gente que moramos en la casa y Dios no lo bendice. ¿Por qué? Porque no le damos importancia a lo que Dios nos ha entregado. Y más adelante dice que David, que nos relata la historia, que esta mujer le dice a su nuera: regresen a su pueblo porque ya yo no tengo esperanza, ya yo me siento sin nada, me siento vacía, Dios me ha quitado todo lo que tenía. Y claro que Dios te va a quitar lo que tú tienes, porque te moviste del plan donde Dios te dijo que no te movieras. Dice que esta mujer tenía dos nueras, una de ellas era Ruth y la otra se llamaba Orfa. Y dice que aunque las dos querían estar con ella, pero ¿qué pasó más adelante? Dice que Orfa la abandonó. Y mientras yo leí este texto, Dios me dice: hay mucha Orfa en la iglesia que cuando el pastor no lo busca, dicen que se quieren ir. Entra un cero a su vida. Pero ¿sabe algo? Dios premió la fidelidad de Ruth. Alabado sea el nombre de Dios. Porque más adelante en el capítulo dice: y Dios bendijo a Noemí, tuvo hijo y se casó con Boaz. Alabado sea el nombre de Dios. Porque aquella mujer entendió que a pesar de que ya ella no tenía ningún vínculo que la atara a Noemí, pero ella tenía que agradecer algo que desde antemano Dios lo había prefijado en ella. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que esta mujer aún no tenía ningún vínculo que la atara, pero se quedó siendo fiel a su suegra. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso hoy en día no vemos lo que Dios quiere, porque nos hemos despegado de nuestro mentor. Y yo trayéndolo, le decía: Dios, ¿y por qué Noemí? ¿Y por qué Ruth se quedó al lado de Noemí? Me dijo: porque ella entendió que el propósito que yo tenía era al lado de ella. Y dice que aquella mujer Orfa se fue de su tierra. Y dice que regresó a su tierra, más Ruth siguió con Noemí. Y yo seguí leyendo y la Biblia no relata de la vida de Orfa, pero sí me habla que la vida de Noemí, de Ruth, perdón, Dios la bendijo. Porque yo leyendo dice que Boaz era un agricultor que tuvo mucha riqueza en el tiempo de los jueces. Y yo leyendo la Biblia y yo decía: wow, pero que es que tiene que haber algo, porque si quedan ellas dos, Dios tenía que bendecir a la de dos. Me dijo: no, lo que pasa era que Ruth sí entendió el propósito que yo quería con ella. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso que hoy en día nosotros estamos aquí y decimos: Dios, ¿por qué tú no me usas? Y Dios te está diciendo: entra más para adentro. ¿Y por qué que tú no me usas? Porque Él quiere que tú salgas a vigilar, porque Él quiere que tú salgas a orar. Alabado sea el nombre de Dios. Y vemos que tú dices a veces: Dios mío, pero Dios usa a fulano. Pero que fulano vive pegado a Ruth de este tiempo, que es nuestro pastor. No siendo como Orfa, que a pesar de que ya no tenía ningún vínculo que lo atara, se decidió ir. Alabado sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice que cada uno debemos de procurar la bendición de Dios. Y mientras yo leí este texto, yo en un momento de mi vida me identifiqué con este texto. Alabado sea el nombre de Dios. Yo en un momento de mi vida determinado yo lo voy a hablar, porque Dios quiere que yo lo hable. En un momento determinado de mi vida yo empecé a buscar cosas sin dirección de Dios. Tenía un trabajo y dije: yo quiero tener un negocio, pero en mi negocio no estaba Dios. Yo quiero tener aquello, y empecé a buscar. Buscaba allí, hasta que en un tiempo todo lo que tenía se desvaneció, porque Dios no estaba allí. Yo empecé a buscar cosas sin la dirección de Dios. Y en un momento determinado el proceso empieza a despojarme. Ya siento dificultad. Ya siento que todo se me está viniendo abajo. Y siento que ya tengo que desprenderme de cosas que yo la había adquirido. Y tuve que despojarme de ella porque era grande el proceso que estaba pasando. Muchos creyeron y dijeron: pero ¿qué es lo que le pasa a David? David se alejaba de Dios. Pero no, en ese proceso que yo viví, yo vi la mano de Dios grande.
Y yo me tiraba en mi habitación y decía, Señor, ayúdame porque el proceso es grande. Y seguía, ya tenía dificultad. En un momento de mi vida tenía un teléfono bueno del año y tuve que venderlo porque ya el proceso estaba agobiando mi vida. Tenía un motor que tenía que pagarlo mensual y la desobediencia ya me dejaba juntar 3 meses. Yo me estaba volviendo loco y yo empecé a buscar y empecé a buscar si la dirección de Dios. Y tú que me escuchas, hijo, miembro que está en este lugar, obedece a tu padre, obedece a la voz del pastor que está en este lugar, porque siempre mi padre me decía, tiene que buscar a Dios, porque él, si no lo busca, va a comprobar, va a cometer un error del cual te va a arrepentir. Y yo no le hacía caso a la palabra que Dios hablaba a través de él. Y en una cierta ocasión yo seguía buscando, seguía indagando, y yo decía, yo quiero tener más, quiero tener abundancia, quiero tener negocio, quiero ser alguien en la vida. Pero en los planes que yo tenía, Dios no estaba. Y en un momento tuve que desprenderme. Y en un momento de mi vida tuve que desaparecer el teléfono porque ya los problemas me estaban agobiando. Siento que Dios le está hablando a alguien. Y yo empecé a buscarlo, yo buscaba allí. Y en un momento de mi vida yo me sentía oprimido. Fulano me llamaba, oye, tiene que pasar por aquí, fulano por otro lado. Y yo decía, oh Dios mío, no sé qué hacer, ya me siento agobiado. Y era buscando y en mis planes Dios no estaba, porque Dios no está donde hay miseria. Si Dios te llamó a ti, te quiere levantar, por más proceso que tú vivas, la miseria no puede visitarte. Por más proceso que tú atravieses, la miseria no puede tocar tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y para no hacer de mal algo el cuento, yo seguía buscando y no me humillaba delante de Dios. Y aconteció que en un momento me quedo sin trabajo y los problemas agobiaban mi vida. Tenía un motor, tuve que venderlo porque ya los problemas estaban agobiando mi vida. Y tenía un piano, tuve que venderlo porque los problemas estaban agobiando mi vida. Y un día yo me tiré en mi habitación y le dije, oh Dios, tú que vives en el cielo, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y sentía que empezaban a agobiarme y no dormía. Y yo empezaba a llorar y yo me tiraba en el piso de mi habitación. Dejé de venir al altar porque no podía seguir ministrando. Tuve que dejar el ministerio porque ya no podía seguir. Y los problemas empezaron a agobiarme. Y yo decía, oh Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Tuve que desprenderme de todo lo que tenía. Y tenía mucha deuda de esta rama santa. Y empezaban a llamarme, fulano, yo te necesito mi dinero. Fulano, yo necesito esto. Y en una cierta ocasión ya yo me vi sin trabajo. Tenía muchos amigos que toditos me dieron la espalda. Y yo decía, oh Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Y en mi vida yo seguí indagando y seguí indagando. Y los problemas seguían en mi vida. Y saben que en una cierta ocasión yo me siento en una silla y digo, wow, Dios mío, ¿y hasta cuándo? Y mientras yo tenía un empleo, yo tenía gente que decía, fulano, yo necesito esto, toma. Y en un momento determinado en mi vida yo perdí todo. Y lo que decían ser mis amigos me dieron la espalda. Pero a pesar de que me dieron la espalda, yo tenía una esperanza viva, que era Cristo. Y como esta mujer tuvo que venir a Judea, yo tuve que volver al altar. Y tuve que humillarme delante de Dios. Porque mi vida ya no podía seguir igual. Ya yo vivía como que nada me importaba. Ya a mí no me daba deseo de venir a la iglesia. Ya a mí no me daba deseo de nada. Y yo seguía en mi habitación encerrado. Y yo decía, ya yo no voy a seguir en el camino. Yo me voy a apartar porque tú me has hecho esto, Dios. Y aún yo hablando con Dios, yo sentía que mi oración no llegaba. Y el cristiano tiene que buscar dirección de Dios hoy en día. Hasta para tú comprar un teléfono, hasta para tú sacar una lavadora. Y tu amigo que me esté escuchando en esta hermosa noche, los planes tuyos no están en el mundo. Dios te va a bendecir, pero tiene que venir al camino. Alguien Dios le está hablando aquí. Y esa persona Dios me dice, yo te tengo cosas grandes para ti, pero es aquí.
Y en un momento determinado yo sigo diciendo y sigo buscando y sigo, Dios mío, ¿dónde están los amigos? Que cuando yo estaba bien, ellos estaban conmigo y yo no entendía por qué ellos me dejaban solo. Y en un momento en mi vida determinado yo me tiré en mi habitación a boca abajo y yo me humillé delante de Dios y le dije, Dios mío, yo sé que yo te he fallado, yo sé que yo te he fallado, Dios mío, pero hazme algo conmigo. Y yo sentía que mi oración no llegaba y yo sentía que Dios me había dejado solo en el camino, pero no era que Dios me había dejado solo. Lo que pasa era que había un proceso en mi vida que yo tenía que pasarlo para entender lo que Dios tenía conmigo. Y yo seguía tranquilo y nada me importaba. Y a mí no me daba deseo de venir a la iglesia y yo me quedaba encerrado. Y en un momento en mi vida yo dije, ya yo no voy a ser cristiano. Porque mucha gente cree que porque uno está aquí, porque muchos creen porque uno sea hijo del pastor, eso no te garantiza la salvación de tu alma. Porque tú seas hijo de la promesa, eso no te garantiza la salvación de tu alma. Dios puede tener contigo un propósito, pero tu salvación tiene que procurarla toda la hora en nombre de Dios. Y yo seguía y seguía, y los problemas me agobiaban y yo lo volvía. Las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, y de que me levantaba ese celular era el fulanito de tal, lo estamos llamando de tal banco porque tiene 3 meses en atraso, te estamos llamando de tal sitio porque no ha pasado a pagar, te estamos llamando de tal lugar. Y yo, Dios mío, ya yo no puedo más. Yo seguía, pero no entendía que era lo que Dios quería conmigo. Y en un momento determinado yo vengo y me vuelvo hacia Dios y me humillo ante Dios y yo me humillo delante de Dios. Le digo, Señor, yo sé que te he fallado. Yo sé que yo he pecado contra ti, he hecho cosas sin tú hablarme, Dios mío, sin tu respaldo. Y muchas veces nosotros caemos en proceso, no porque Dios quiere, sino porque nosotros lo provocamos. Porque muchas veces andamos sin la dirección de Dios. ¿Y sabe por qué esta mujer, teniéndolo todo, lo perdió todo? Porque caminó sin la dirección de Dios. Tu amigo que me escucha, tu hermano que me escucha, procura de antes de hacer algo, buscar la dirección de Dios. Porque el único que va a bendecir, el único que va a prosperar tu vida se llama Dios. Y aún yo estoy en mi proceso, pero tengo una esperanza de que yo no me voy a quedar aquí. Aún tengo una esperanza viva que me dice, yo estoy contigo, yo te voy a levantar. Pero ¿sabe qué ha provocado? Que yo volviera al altar, porque me humillé y entendí que el proceso que estaba pasando fue una desobediencia mía, que Dios no quería que yo pasara. Pero yo en mi propio, yo queriendo tenerlo todo, querer ser alguien, querer decir, fulano está bendecido, fulano lo tiene todo, provoqué todos estos problemas en mi vida. Y yo leyendo la Biblia, y yo decía, oh Dios mío, ¿hasta cuándo yo estaba así? Y yo seguía en mi proceso, y yo seguía buscando un trabajo y no aparecía. Porque ya mi vida no era igual, ya mi vida no seguía igual, ya mi vida había dejado el altar.